tal? Hoy nos encontramos en las instalaciones del Teatro Degollado con el director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Jesús Medina. Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en este espacio y por realizar esta entrevista para el Lugan Magazine. Nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu primer acercamiento a la música. Bueno, el primer acercamiento se da curiosamente después de un programa de televisión donde se estaban hablando de los violines Stradivarius. Entonces mi papá alguna vez tenía alguno, digo que lo había comprado en una fábrica, no era Stradivarius precisamente, pero a raíz de eso que me llamó la atención mucho a mí también eso que estaban hablando de los violines, fue a un tapanco, sacó el violín y lo sacó. Entonces yo tenía 10 años en aquel entonces, tuve la curiosidad de empezar ahí a tocarlo poquito, y a partir de eso entonces baja el violín, lo empiezo a tocar y me dice: oye, ¿no te gustaría aprender a tocar violín? Digo, ay, pues estaría muy bien. Entonces ya se dieron a la tarea de encontrar un maestro que me pudiera dar clases de violín, y así fue como empecé a los 10 años con la música, ¿no? Con el violín. ¿Y cómo fue el proceso para que tú te decidieras a ser director de orquestas? Pues desde joven ya me llamaba mucho la atención la labor de los directores de orquesta. A los 14 años tuve oportunidad y entré a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo León. Ya estaba dentro de la orquesta tocando ahí, entonces tocaba yo desde el atril y veía el trabajo de los directores y me llamaba mucho la atención y me gustaban. Entonces yo pensaba, en algún momento voy a poder empezar a estudiar dirección de orquesta. Pasó un poquito más el tiempo y ya, digamos, allá como cuando tenía 18, 19 años, estaba en la orquesta del Teatro de Bellas Artes tocando ahí. Y bueno, desde muy joven era amigo del maestro Enrique Dimec, que mucho tiempo fue titular de la Sinfónica Nacional y ahora está en el Teatro Colón de Buenos Aires. Entonces él ya era director de la Filarmónica de la UNAM en aquel entonces, y fue el que, digamos, los inicios en la dirección de orquesta fueron con él, y a su vez después de un par de años, 2 o 3 años, ya me envió a la misma escuela que había ido él en Estados Unidos, que es The Piermont School en el estado de Maine, y así fue como, digamos, empecé a tomar otro camino, ya no solamente como violinista, sino también como director de orquesta. ¿Para ti qué es lo más importante de una orquesta filarmónica? Bueno, de una orquesta en general. Existen dos tipos, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿eh? Llamarle sinfónica o filarmónica, no hay, es como decir carro o auto, okay, cualquier palabra funciona para la misma cosa. En este caso, bueno, de lo que se trata precisamente de una orquesta es como una agrupación que puede tener 90, 100 elementos, toquen todos al mismo tiempo y funcione, digamos, como un solo instrumento, digamos, sonoro. Entonces, digamos, esa es una de las virtudes en las cuales el director tiene que trabajar mucho, en precisamente, digamos, por decir una palabra que entendamos todos, el acoplamiento, digamos, entre tantos músicos, unos sentados muy cerca del director, los violines, los chelos, unos sentados un poco más lejos, las trompetas, las percusiones atrás, y como aún guardando estas distancias que existen en todo un escenario como es el Teatro Degollado, a la hora de tocar, toquemos todos juntos, y sobre todo pues con la intención necesaria. Entonces esa es una de las partes importantes, ¿no? Como toda una orquesta precisamente suena como un grupo completo y produce precisamente un sonido pues espectacular, más que nada porque hay que tomar en cuenta que la Orquesta Filarmónica no utiliza instrumentos eléctricos, o sea, es la sonoridad natural de cada violín, de la trompeta, del trombón, de las flautas, pues es tal y como suenan. Entonces ya, digamos, por el número de integrantes que tiene la orquesta, ya está, digamos, el balance más o menos pensado para que a la hora que toquen puedan precisamente concordar, digamos, que hay 16 violines contra 3 trompetas, entonces ya está hecho un balance precisamente para que la sección de violines aún así tenga un balance más o menos igual. ¿Cuál es la parte más difícil de ser director de orquesta? Bueno, hay que hacerle un poquito hasta al psicólogo a veces ahí, porque bueno, pues es el convivir con los músicos todos los días, ¿no? Es que se vuelve una familia. Todos los días a las 9:30 de la mañana nos vemos aquí para ensayar día tras día tras día, y es pues cómo mantener fresco precisamente el ambiente de trabajo, las obras que se están tocando, no necesariamente que sean todas del mismo autor, sino que haya diferentes géneros para que precisamente la programación sea interesante para ellos. Y además de eso, pues digo, siempre hay que tener una buena relación con ellos. A fin de cuentas el director no hace ruido, o sea, no sueno yo solo moviendo las manos, no pasa nada, sino que el instrumento del director es la orquesta, entonces pues hay que tratarla bien, como el que cuida su piano y le da su polish y toda la cosa, los violines que lo tiene limpiecito, pues igual, la orquesta hay que tratarla bien, tenerla, digamos, en forma, y sobre todo, pues mantener una muy buena relación con los músicos. Estamos hablando de 90 personas, entonces siempre
hay que tener muy buena comunicación. Yo creo que es una de las virtudes que tiene que tener un director, muy buena comunicación, porque precisamente cuando él mueva las manos y indique algunas cosas musicales, pues ellos son los que tienen que responder precisamente a estas indicaciones. Ahora queremos saber si existe algún compositor cuyas obras lo inspiren a usted como a crear. Bueno, tradicionalmente yo digo el que estoy dirigiendo esta semana, porque digo, realmente se mete uno tanto en las partituras que digo, lo que estamos tocando esta semana lo disfruto mucho. Obviamente hay autores más queridos, ¿no? Como Gustav Mahler, Richard Strauss, el mismo Tchaikovsky, Beethoven. El año próximo es el 250 aniversario de Beethoven, entonces, pues es difícil decir ¿no? Porque siempre habrá obras de otros autores que siempre nos llaman la atención y nos gustan, pero yo creo que en especial Gustav Mahler es un autor que me llama mucho la atención, sí. Y ahora, con sus más de 30 años de trayectoria, ¿qué es lo que más ha marcado su carrera? Pues yo creo que más que marcado, lo que me ha ayudado precisamente a hacer mi carrera es que yo haya formado parte de una orquesta antes de ser director. O sea, no soy una persona que llegué de repente y me pusieron ahí, a ver, dale. Sino yo estuve tocando en la Filarmónica de la Ciudad de México, en la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, en orquestas juveniles, obviamente, a los inicios de mi carrera. Entonces es como haber estado antes abajo, digamos, tocando en el atril precisamente, y ver cómo se maneja, cómo se siente, ¿no? Estar tocando en una orquesta para que ahora, digamos, estando desde el otro lado, poder, digamos, comunicar a los músicos, o sea, cómo se les comunica a los músicos la intención o lo que el director quiere decir. A fin de cuentas, las partituras no dicen nada y no suenan por sí solas, o sea, pues nos dejan de ser unas rayitas con unas bolitas y ya. Es un lenguaje, ¿no? Que entendemos los músicos. Pero cómo transmitir al músico la intención que el compositor quería en tales cosas, en tal pasaje más apasionado, más amoroso, más rudo, más fuerte, ese tipo de cosas. Yo creo que la comunicación siempre ha sido una de las bases importantes. Pero como mencionaba, yo creo que me ha ayudado mucho el haber estado antes tocando violín para otros directores en otras orquestas, para que luego de la comunicación pueda ser más fluido. Obviamente digo, cosas complicadas, pues sí, estando en diferentes orquestas, en Monterrey, en la Filarmónica de la UNAM, en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes o aquí, digo, a veces hay cuestiones administrativas que también el director tiene que lidiar con ellas, presupuestos, cosas de esta, permisos, muchas cosas que son alrededor de lo que la gente sale a ver cuando llega a un concierto. O sea, hay muchas cosas y sobre todo un personal muy importante que rodea el personal artístico, digamos, el que sale al escenario. Pero hay una oficina muy importante aquí en la Orquesta Filarmónica de Jalisco que trabaja cada quien en diferentes funciones para que precisamente los conciertos funcionen como deben ser. Pero digo, así como regresando a la pregunta, como era, así dificultades en el camino, bueno, las normales, ¿no? Lo que debe haber, pero sobre todo yo pienso que la comunicación es una de las cosas que hay que solventar de una manera pues lo más hábil posible. Ha participado en numerosas orquestas en México y en el extranjero. ¿Qué siente de que ha sido más la aportación a su carrera del extranjero? Sí, bueno, siempre como para un artista, siempre el salir fuera de México a dirigir una orquesta en Brasil, en Berlín, no sé, en Ucrania, en Estados Unidos, pues siempre es muy importante, ¿no? Y sobre todo es motivador en cuestión profesional y de carrera. Yo lo que he tratado en la mayoría de las veces cuando se puede es tratar de llevar a una obra mexicana a tocarla en otro lado. Entonces hemos podido tocar, no sé, La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas no sé, en Brasil, o alguna obra, no sé, de Gutiérrez Heras en otro lado, o sea, diferentes obras, o de Moncayo por aquí, por allá, el Guapango o algo, pero fuera de México. Para mí es muy bueno, ¿no? Sobre todo, precisamente hace como un par de años, música que tuve oportunidad de Samuel Siman, del mismo Moncayo, de Arturo Márquez, el famoso danzón, tocarlo, por ejemplo, en Bratislava, o sea, un país, dice uno, allá, o sea, no, fuera muy lejos de aquí, cerca de Austria, allá en Eslovenia. Entonces, como que esas cosas son difíciles, ¿no? Pero si el director las propone, la gente, digamos, que está alejada de América Latina, en este caso de México, siempre verá interesante recibir un repertorio, pues que no lo tocan todos los días. Aquí es muy normal hacer música latina, no solamente de compositores mexicanos, sino brasileños y todo, digo, lo que es América Latina, pero ya a veces no llega esa música, entonces siempre las propuestas se les hacen interesantes, lo cual, pues digo, yo no llega orgulloso, ¿no?, de su música, y sobre todo sale uno más contento, sobre todo el concierto al final, cuando ve que la orquesta también reconoce que la música está muy bien hecha, que está rítmica, que es diferente a la que ellos tocan. Entonces ellos incluso, o sea, se ponen muy agradecidos de ver de que lleguen obras diferentes a lo que tradicionalmente puede ser el repertorio que manejan día a día. Y bueno, una pregunta, ¿es correcto interpretar la música clásica o es necesario reproducirla exactamente como fue concebida?
Bueno, como mencionaba, o sea, las partituras no dicen nada, o sea, es una página llena de bolitas, rayitas, indicaciones en italiano generalmente, que no dice nada. Eso es lo que el autor dijo. Obviamente ya el intérprete, que puede ser un violinista que va a tocar una sonata, o el director que va con una orquesta a trabajar una sinfonía, ya es donde pone su parte, ¿no? La parte del intérprete donde, según los estudios que uno ha realizado durante el tiempo, al tener la partitura enfrente, sepa cómo comunicar, como mencionaba, todas las cosas que el compositor a veces no están mencionadas en la partitura, comunicarles a los músicos para que ellos toquen como debe ser, ¿no? O sea, o la idea musical que el compositor pueda tener. Cada director le pone como su toque, ¿no? Más o menos, sí, o sea, siempre tratando de respetar lo que el compositor nos dice al principio, ¿no? La velocidad a la que se debe tocar, ciertas inflexiones que marca, la tradición, o sea, cuándo fue escrita la música. Ah, el periodo clásico se toca así. Ah, esto es romántico, hay cierta flexibilidad. Ah, esto es latino, pues rítmicamente tiene que ser así. Entonces hay muchas cosas que ya marcan algunos periodos, con lo cual es el director a la hora de acercarse a la partitura, pues ya sabe más o menos qué hacer. También los músicos saben. Como yo digo, también los que están abajo estudiaron música, no nada más el director. Entonces ellos estudiaron su instrumento, obviamente el director precisamente se trata de compaginar a todos estos 80, 90 y que toquen una misma idea musical entre todos. ¿Algún consejo que tenga para los jóvenes que les gustaría incursionar en el mundo de la música? Pues yo creo que lo primero que es que se acerquen a ella. O sea, no es de que mañana vas a empezar a tocar violín, ¿por qué no? Sino que realmente se acerquen aquí al Teatro de Goya. Digo, hacemos temporada prácticamente durante todo el año. Y yo creo que se van a llevar una sorpresa, o sea, porque es esa, no sé, la cuestión acústica de escuchar a 90 tocando al mismo tiempo juntos aquí en el teatro y sin micrófonos, o sea, es algo muy especial, ¿no? O sea, ver a los 90 músicos tocando, o sea, realmente produce una sonoridad bastante grande que, digo, lo hace uno, le dan uno ganas de volver, ¿no? Entonces es una manera de irse enamorando de la música, de concierto más que clásica, ¿no? Sino de concierto. Y poco pues ir acercando, ya después de ahí pueden ellos escuchar en el concierto, mira el solo de trompeta está padre, el solo de los violines, me gustaron los chelos, entonces ya los timbres puede uno decir cómo me gustaría tocar ese instrumento, ¿no? Entonces ellos ya podrían ir decidiendo sobre todo una gama de instrumentos, cuál es como el que más les atrae, el timbre, incluso hay instrumentos que, por ejemplo, que con 4 años de estudio ya puede uno tocarlos decentemente, pero hay instrumentos como los violines o los chelos que necesitan uno de 8 a 10 años para poder realmente dominarlos. Entonces ya empieza a implicar también el tiempo que le quiera uno invertir al estudio. Entonces yo creo que lo primero es que nada más que decirles, agarren un instrumento y pónganse a tocar, es acérquense a la música, escuchen, vayan oyendo, acérquense a los conciertos, vayan oyendo, hay una programación muy variada. El año que viene, como mencionaba, es el 250 aniversario de Beethoven, entonces se van a tocar muchas obras de Beethoven. Beethoven es un compositor conocido en el mundo de la música de concierto como el más taquillero. Ese es el Elvis Presley de Beethoven, es el más taquillero en todo el mundo, o sea, se programa Beethoven y se llenan los teatros. Entonces ahí pueden ellos llegar precisamente porque Beethoven escribía de una manera muy sencilla de escuchar y eso los puede acercar más a la música. Entonces el año que viene, como digo, se tocarán las 9 sinfonías, los conciertos de piano, el de violín, eso, obviamente, y otros autores, pero entre sí Beethoven va a estar presente durante todo el año. Bueno, esperemos el próximo año. Y para finalizar, ¿qué es lo que se viene en el futuro para la orquesta? Sí, bueno, inmediatamente en la última semana de enero estaremos arrancando nuestra primera temporada 2020, donde menciono que ya será una temporada de 9 programas, 9 semanas, donde precisamente tendremos algunas obras de Beethoven ahí, además de otras, ¿no? De diferentes autores, conciertos de solista para diversos instrumentos, podrán escuchar, no sé, desde pianistas, flautistas, oboe, no sé, un poquito de todo, trompetistas tocando como solistas, no necesariamente en la orquesta, sino de este lado. Además recibimos la invitación del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México para ser la orquesta que abra el festival el 19 de marzo, así que estaremos por allá abriendo el festival. Posteriormente, viene el Festival de Mayo, que tradicionalmente se hace aquí en Guadalajara, donde la orquesta regularmente es invitada a participar y estaremos también ahí. En este festival nos toca la famosa 9ª Sinfonía de Beethoven, entonces creo que no va a haber 2 funciones, sino 3, porque esperando una gran afluencia de público, entonces se irá viendo cosas importantes. Yo les sugeriría que se mantengan cercanos a la página de la Filarmónica de Jalisco en Facebook. Aparecer en el video. Donde obviamente ahí está la programación de lo que vamos a estar tocando y puedan ustedes seleccionar algún programa interesante o algún solista, director, obra. E incluso ahí vienen los links precisamente para la compra de los boletos. Es realmente un proceso muy sencillo.
Entonces lo queremos hacer lo más fácil para que pues, nos acompañen próximamente. Los invitamos entonces a que no se pierdan todas estas actividades culturales y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y no perderse estas sinfonías del director Jesús Medina.